Hola, ¿qué tal? En esta ocasión para revisar el tema de infertilidad y pérdida gestacional recurrente. Este tema está dirigido a estudiantes de la carrera de medicina de octavo ciclo de los centros universitarios con plan de estudios de la Universidad de Guadalajara. Tanto el tema de la infertilidad así como de otros temas vamos a encontrar mucha bibliografía, tanto temas ginecológicos como de otra especialidad médica. Muchas veces cada uno va a tener su nomenclatura particular. Vamos a encontrar guías de práctica clínica, pues que nos van a orientar a un actuar dependiendo más que nada el contexto de donde se elaboraron esas guías. Muchas veces esas guías se intentan extrapolar hacia otras instituciones hospitales, pero pues aquí es tomar lo que le sirve a cada quien y plantearlo de acuerdo a su contexto. Las guías de práctica clínica como tal se han estado actualizando. Vemos, por ejemplo, esta del diagnóstico de la pareja infértil, técnicas de baja complejidad, estas guías de práctica clínica del gobierno federal aquí en México, las guías de abordaje diagnóstico de la infertilidad, y estas son guías de práctica clínica orientadas tanto a primer y segundo nivel de atención. Y así como están estas guías, pues hay otras guías a nivel internacional. Si estamos hablando de países que tengan técnicas de reproducción asistida más modernas y tengan otro tipo de recursos, pues bueno, vamos a tener unas guías un tanto cuanto distintas, ¿no? Porque allí tal vez tengan una tecnología superior y los algoritmos de manejo y diagnóstico se acorten. Pero bueno, en cuanto a la nomenclatura como tal, definiciones de las más importantes, sobre todo hablando concretamente del caso de la infertilidad, a cuál le vamos a hacer caso. Como estudiantes de la carrera de medicina, pues a su bibliografía principal, ¿no? Probablemente esta bibliografía ustedes en otro libro la lean, la encuentren diferente. Probablemente cuando estudien para su examen nacional, que está más que nada basado en las guías de práctica clínica vigentes, van a encontrar unas definiciones también algo distintas, pero para fines de contestar su examen de octavo ciclo de ginecología, pues hay que basarse en los libros oficiales de la Universidad de Guadalajara. Como tal, el desarrollo de la ginecología de los últimos años se ha hecho, al igual que otras especialidades, cada vez más específico. Por ejemplo, ya la ginecología y obstetricia tiene 5 de las llamadas subespecialidades ya oficiales, 5, incluso hay, de acuerdo a los planes de estudios, 6 especialidades de acuerdo a cómo se manejan por las distintas universidades. Entonces conocemos muy bien la especialidad de medicina materno-fetal, más que nada porque pues es la que se oferta en el Hospital Civil de Guadalajara Juan y Menchaca. Pero también tenemos la subespecialidad de neurología ginecológica en el Hospital Antiguo Civil Fray Antonio Alcalde. Y hay otras instituciones públicas y privadas alrededor del país que manejan las otras subespecialidades. En el caso de la fertilidad, va a haber la subespecialidad de la biología de la reproducción. Estos van a ser los médicos ginecobstetras de formación más preparados para llevar a cabo técnicas de alta complejidad. Sin embargo, para un médico general es importante conocer cómo inicia el abordaje diagnóstico de la fertilidad para ver sobre todo qué tipos de estudios, qué tipos de análisis se van a solicitar en un principio y la correcta referencia hacia un segundo nivel de atención donde ya el ginecobstetra
pues empezará a tener un conocimiento más profundo del problema, y si lo considera necesario, probablemente el ginecobstetra, sobre todo si tiene un entrenamiento especial en el manejo de técnicas de baja complejidad, lo pudiera resolver, pero va a haber, es importante también que el ginecobstetra reconozca hasta dónde puede aportar, y en caso de que lo considere necesario, y referir hacia un especialista en la biología de la reproducción humana. La infertilidad como tal podemos hablar que es un problema muy importante a nivel mundial. De acuerdo a la bibliografía, y aquí quiero resaltar a la oficial, vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en las diapositivas con un texto en rosa, a la oficial de la Universidad de Guadalajara, se maneja un 15% de la población con algún problema de infertilidad, de las cuales el factor femenino es responsable de la mitad de los casos, siguiendo un factor mixto, tanto femenino como masculino 10%, y masculino estrictamente un 40%. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que en países desarrollados el factor femenino es responsable de aproximadamente poco más de la tercera parte de los casos, otra tercera parte el factor mixto, y el masculino lo menciona la OMS en un 8%. Va a haber parejas que se inicien al estudio de la infertilidad y realmente no se va a encontrar una causa explicable de la misma. Y aquí es importante recalcar que alrededor del 15 de cada 100 de este tipo de parejas van a lograr espontáneamente un embarazo en el transcurso de su estudio diagnóstico. Según definición de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la infertilidad es la incapacidad de concebir tras un año de haber mantenido relaciones sexuales frecuentes y no protegidas. En el caso de la Sociedad Americana no se especifica realmente a qué le llaman frecuentes. Y hay otro tipo de sociedades que sí lo hacen. Esta definición se basa en un estudio clásico de Piezza, en el que el 90% de las gestaciones se consiguen en el primer año de tener relaciones sexuales sin protección. Entonces este estudio pues manejan porcentajes entre 85 a un 90% de las parejas en el primer año de tener relaciones sexuales frecuentes van a lograr un embarazo. Va a haber un 15% que no, y se va a intentar enfocar más el estudio en las clínicas de fertilidad a ese porcentaje para hacerlas más especializadas, un abordaje más profundo, y concentrar los recursos y el tiempo en esos porcentajes seleccionados de parejas. Otras definiciones: infertilidad, incapacidad de conseguir un embarazo tras un año de coito regular. Aquí esta definición europea sí maneja la regularidad definida como 2 a 3 veces por semana. El término subfertilidad es la capacidad para conseguir un embarazo sin ayuda médica en un periodo superior a un año. Entonces aquí van a entrar algunas de ese 15%, 15 a 10%, 10 a 15%, perdón, de parejas que no lograron un embarazo espontáneo el primer año. Algunas de ellas se van a clasificar como subfertilidad porque en el transcurso del segundo van a lograr un embarazo. El segundo o más tiempo. Y fecundabilidad es la probabilidad de conseguir un embarazo durante un ciclo menstrual. Aquí es importante, hay que repasar los conceptos básicos de biología del desarrollo o de embriología, y recordar que si una pareja tiene relaciones sexuales, hablando de una mujer con ciclos regulares de 28 días, si esta pareja tiene relaciones sexuales durante el día 14 del ciclo, es decir, durante el día de la ovulación, va a haber una probabilidad de un 50% de que exista fecundación de ese óvulo.
pero de los que son fecundados, 50% se van a fecundar, 50% no se van a fecundar. De los que se fecundan, únicamente se van a implantar la mitad. Es decir, al final de cuentas, si tenemos 4 parejas que tienen relaciones sexuales el día 14 del ciclo, eso lo conseguiría el embarazo demostrable una de esas 4 parejas. Y aquí viene pues la polémica de cómo vamos a definir un embarazo, porque pues hay unas ciertas definiciones que son médicas, biológicas, legales incluso. Entonces es muy, sobre todo los partes muy conservadoras de la sociedad están muy interesadas en que, y de hecho han hecho presión aquí en el estado de Jalisco, y es la definición actual de embarazo, a partir de la concepción. Sin embargo, como les mencioné, de la concepción únicamente al momento de fecundar, la mitad sí va a lograr implantarse en los días posteriores, cuando ocurre la implantación del día 6 a 7 posterior a la fecundación. Únicamente esos que se van a implantar van a ser los que se pueden demostrar en la práctica con la tecnología que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque si solicitamos una prueba de embarazo, una gonotrofina coriónica, esta solo va a ser positiva en casos de que el embrión se haya implantado. Si no se implantó, la prueba va a salir negativa. Por eso es muy difícil y es muy aventurado tratar de definir un embarazo a partir de la concepción. En la práctica, eso no se puede, en todos los intereses, ¿no?, que hay detrás de controlar esta definición de embarazo. Continuando con las mencionadas: fecundidad, capacidad para conseguir un feto viable y vivo en un ciclo menstrual. Es decir, aquí es otra cosa también. De cada 100 embarazos va a haber alrededor de un 15% de ellos van a terminar en un aborto espontáneo. La gran mayoría tienen algún problema de fondo, algún problema cromosómico, algún problema genético, que van a condicionar que ese embarazo termine de manera prematura. ¿Qué va a pasar? Que en un siguiente embarazo básicamente va a persistir alrededor del 15% de que esas parejas esa mujer vuelva a abortar. Entonces, supongamos 100 parejas, 100 embarazos. De esas 100 mujeres, 15 van a terminar en un aborto espontáneo. Si esas 15 pacientes vuelven a embarazarse, el 15% de ellas, estamos hablando de 1 o 2 pacientes, van a volver a abortar por segunda ocasión. Quiere decir que 13 o 14 de esas 15 pacientes en un siguiente embarazo van a tener un embarazo con un feto viable. Esto es muy importante porque ya vimos la frecuencia de un aborto espontáneo en un embarazo, un 15%. Se tiene que tranquilizar a la mujer y decirle que si se vuelve a embarazar posteriormente, no hay alguna causa evidente que haya hecho que aborte, por ejemplo una patología crónica de base. Obviamente no nos vamos a esperar a ver si aborta o no. Si vemos que la paciente es diabética, está descontrolada, tenemos que actuar sobre ella para controlarla y evitar o por lo menos disminuirle el riesgo de un nuevo aborto. Y si esas mujeres, de esas 15 que abortan, 13, 14 ya van a tener un embarazo viable, pero va a haber 1 o 2 que no, entonces tenemos que enfocar nuestros recursos de estudio de la fertilidad en esas pacientes. Esas pacientes son las que a partir de 2 abortos se van a manejar como pérdida gestacional recurrente, aunque hay otras definiciones, por ejemplo la que vemos aquí al final en la diapositiva, que maneja 3 embarazos o más. En la práctica, y sobre todo en las unidades de infertilidad del Hospital Civil de Guadalajara, a partir de 2 abortos ya se considera el diagnóstico y se tiene que iniciar un abordaje específico para esa patología, para determinar la causa.
Infertilidad secundaria es la incapacidad de concebir un embarazo y llevarlo a buen término luego de haber tenido paridad en el pasado, es decir, aquella pareja o aquella mujer que ya tuvo un embarazo, ese embarazo se llegó a la viabilidad y posteriormente intenta embarazarse pero empieza a tener abortos. Entonces aquí es importante el abordaje diagnóstico porque las causas son completamente diferentes si la mujer ya previamente tuvo un embarazo a término a que si la mujer nunca lo ha logrado. En esta tabla vemos resumida el porcentaje de embarazo según la exposición al coito. Si una pareja ha tenido o la mujer ha tenido relaciones sexuales durante 3 meses, el porcentaje sin protección, hablando de 2 a 3 veces por semana sin protección, el porcentaje de embarazos es un 57% después de 3 meses. Es decir, más de la mitad van a lograr embarazarse en esos 3 meses. A los 6 meses será un 72%, prácticamente 3/4 partes, y al año es el 85%, que corresponde al 90% que mencionábamos anteriormente como lo esperado por los estudios clásicos. Y ese porcentaje se va a elevar hasta un 93% a los 24 meses. Entonces estamos hablando de un 8% de pacientes que después de un año de intentar embarazarse y no lograrlo, en el transcurso del segundo van a lograr embarazarse. Aquí hay que quise hacer un paréntesis para tocar lo del reloj biológico. El reloj biológico es muy importante a veces, sobre todo por el apogeo de los movimientos feministas en los últimos tiempos, llega incluso a ser un tema incómodo, pero no por ser incómodo deja de ser biológicamente importante. Ahora la mujer, conforme y más en países desarrollados, ha ido retrasando su maternidad, su deseo de ser madre, debido a que pondera otras prioridades, pues sobre todo su desarrollo profesional o laboral, y quieren tener cierta estabilidad socioeconómica antes de convertirse en madres. Eso está muy bien y todo, pero sobre todo porque tanto les ayuda a ellas como a sus hijos, aumenta las probabilidades de que tengan un desarrollo de acuerdo a su potencial máximo, ¿no? Pero hay que recordar que conforme avanza la edad materna, si consideramos la edad reproductiva, de acuerdo a las definiciones también, por ejemplo, vimos que en el estudio de la mortalidad materna se considera la edad reproductiva de los 10 a los 54 años, pero bueno, los extremos, estamos hablando de menores de 20, según bibliografía menores de 18 años sería un extremo, 35 o más, edad materna avanzada es otro extremo. ¿Por qué se toma en cuenta 35 años? Bueno, porque a partir de ese momento aumenta el riesgo perinatal en cuanto a problemas, patologías metabólicas asociadas al embarazo, algún resultado adverso para el feto, aumenta la probabilidad de hemorragia. Como dato de cultura, ahí en el Hospital Civil Juan y Menchaca, la edad a la que más pacientes terminan en histerectomía obstétrica debido a hemorragias a los 36 años. Generalmente hay también un aumento en el diagnóstico de miomatosis conforme va avanzando la edad. Muchas mujeres que posponen su maternidad presentan miomas, se pueden embarazar, algunas van a tener problemas de fertilidad. Las que logren embarazarse tienen un alto riesgo de hemorragia posparto y eso lo hemos observado también en hospitales, en instituciones donde las pacientes, el promedio de edad de las pacientes, sobre todo por ejemplo en el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado, en el ISSSTE, vamos a encontrar un
promedio de edad de las pacientes mayor. Entonces ahí ahí son mucho menos frecuentes las pacientes adolescentes, comparándolas con el sector salud, Secretaría de Salud y Hospitales Civiles. Entonces son pacientes, muchas de ellas lograron el embarazo por técnicas de reproducción asistida, entonces les va a costar un poco más de embarazarse. Y aquí hay que poner las cosas en la balanza. Y la mujer debe estar lejos de hacerla sentir incómoda con su edad y con sus planes. Debe tener pues la información para ella poder tomar una decisión y así decidir cuál es el mejor momento para buscar la maternidad en el caso de que sea su deseo. Vamos a repasar las causas de la infertilidad en la mujer. Bueno, las vamos a dividir de acuerdo a las causas básicas, ¿no? Trastornos ovulatorios, aquellas pacientes con alguna falla ovárica precoz. Esta puede ser espontánea, puede estar relacionada con algún otro problema de salud de la paciente. Síndrome de ovarios poliquísticos, tiene su diagnóstico específico, su abordaje, su fisiopatogenia específica. No es nada más una paciente que se hace un ultrasonido y encuentra quistes en los ovarios. Aquí los quistes en el síndrome de ovario poliquístico son específicos, hay una cantidad y un tamaño específico de los quistes para que se considere como uno de los criterios. Como tal, no es suficiente el hallazgo de un ovario poliquístico para clasificarlo como síndrome. Aparte debe haber androgenismo o hiperandrogenemia y debe haber algún trastorno de regularidad del ciclo menstrual. Entonces se necesitan varios criterios, no es nada más el hallazgo aislado sonográfico. Alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis. En general, cualquier patología endocrinológica puede afectar la fertilidad de la mujer. Sabemos que el sistema endocrino es un sistema que está en un equilibrio muy importante. Si se mueve algún eje hormonal, se puede afectar a los distintos ejes y a las distintas glándulas y sus productos. Alteraciones tiroideas, es un estudio básico también de la función tiroidea que se les hace a las pacientes que tengan infertilidad, sobre todo a las que se empiezan a estudiar de una manera general. Va a haber algunas que ya van a tener un problema específico bien orientado y en esas nos podemos saltar alguno de los pasos y ya tenemos una sospecha clínica importante, ¿no? Alteraciones de las glándulas suprarrenales, cirugía del ovario, obviamente pues aquella mujer que tuvo algún tumor de ovario y que perdió gran masa del ovario, incluso pudo haberlo perdido todo. Se trata que las cirugías actualmente sean lo más conservadoras posibles para poder dejar tejido ovárico, tanto por el problema de síndrome climatérico asociado a cirugía, como para conservar la capacidad reproductiva en el caso de que la mujer desee convertirse en madre. Otras causas, las causas que se pueden agrupar en el factor tubaríco, útero y cervical. El factor tubárico es muy importante. Aquí vamos a encontrar infecciones pélvicas. Por ejemplo, la enfermedad pélvica inflamatoria muy severa puede causar adherencias que pueden involucrar a las trompas, al útero, y eso puede ocasionar problemas de movilidad en la trompa y lo que va a entorpecer la captación del óvulo. Y pues obviamente al no captarse el óvulo no va a poderse fecundar. O que esté obstruido el paso, ¿no? También va a aumentar el riesgo de patologías como un embarazo ectópico. Cirugías pélvicas o de cervix, y pueden ser cirugías, pueden ser una cirugía abdominal, por ejemplo, una apéndice complicada, sobre todo cuando son fases avanzadas de apendicitis, que se encuentra algún absceso pélvico que tal vez no se origine en los genitales internos femeninos, pero puede afectarlos por contigüidad y puede ocasionar esto un proceso adherencial. También la miomatosis. Mencionábamos que los miomas, sobre todo los que crecen hacia la cavidad uterina,
pueden ocasionar problemas conforme avanza el embarazo, sí, el embarazo como tal, el embrión, el producto empieza a crecer y encuentra cierta resistencia al crecimiento uterino debido a que hay miomas em, endometriales y que alteran esta posibilidad de ir creciendo y esto puede ocasionar abortos. Va a haber los miomas subserosos, por ejemplo, que esos tal vez no van a afectar que se expanda el útero, pero se van a expandir junto conforme va creciendo el útero, también se expanden los miomas y eso pudiera ocasionar también un problema en cuanto hacia el final del embarazo y no se diga los miomas miometrales, porque esos son los que nos van a aumentar más el riesgo de una hemorragia obstétrica, porque pueden, por ejemplo, en el caso de una resolución por cesárea, hay una idea equivocada de que estos miomas intramurales o cualquier tipo de miomatosis disminuye el riesgo si se les hace cesárea, si bien durante el trabajo de parto puede influir para la dinámica de la contracción, el hecho de que haya miomas intramurales, no siempre es así. Y el hecho de que se les haga cesárea también es un riesgo porque ha habido ocasiones en las que al momento de incidir al nivel ísmico puede encontrarse algún mioma que previamente no había sido detectado por ultrasonido y reparar esa parte con sutura es muy complicado. Se termina haciendo o intentando quitar el mioma. Hacer miomectomías en un útero de un embarazo a término es un proceso muy riesgoso porque sangran mucho, está el útero hipervascularizado, entonces vamos a encontrar hemorragias obstétricas por alteración como tal de la anatomía normal de el útero. Muchas de ellas a veces se las quieren clasificar dentro del grupo de las atonías, por lo mismo que la contracción no es muy adecuada, pero a veces es un problema también estructural a la hora de reparar el útero en una cesárea. Entonces hay que evaluar cada caso en particular y decidir realmente cuál sí se puede beneficiar de una cesárea. Realmente las distocias de la contracción, pues se necesita traer contracciones para poder saber si hay algún problema de este tipo y realmente tratar de hacerlo antes, adivinar si va a haber una dinámica de la contracción adecuada o no, es eso, es adivinar. Entonces, realmente es hasta el trabajo de parto que podemos saber qué tan problemáticos van a ser los miomas. Malformaciones uterinas congénitas, hemos encontrado también, pues hay una vasta clasificación, no es el caso aquí abordarla toda. En la práctica, úteros didelfos, úteros que muchas veces se van a lograr un embarazo a término sin problema y son hallazgos durante el nacimiento. A veces en nacimientos vía cesárea, pues, ha habido casos, por ejemplo, caso de una paciente adolescente con eclampsia, que recuerdo que se le hizo una cesárea de emergencia y se encontró un útero didelfo como un hallazgo incidental. Ha habido otras pacientes, por ejemplo, un útero didelfo que se rompió, hubo una rotura uterina de uno de las partes de ese útero y a las 18 semanas, entonces no se pudo expandir mucho ese embarazo. Parece que la integridad o del grosor de esa pared uterina no era el suficiente para contener el embarazo y hubo una rotura espontánea con una hemorragia obstétrica importante en esa paciente. Se intentó conservar su capacidad reparando este, esa parte del útero roto, pero pues tiene un inmenso riesgo de que vuelva a ocurrir. Son pacientes que ameritan una vigilancia muy estrecha en hospitales de tercer nivel.
Las pacientes que tuvieron salpingoclasia, obviamente, si pues, ya tienen el antecedente del OTB, pues va a ser, y quieren embarazarse, pues hay que corregir eso. Va a haber, de acuerdo a la técnica que se haya utilizado, posibilidad de recanalización en algunos casos, en otros casos no va a ser así, pero es una de las causas que mencionaba anteriormente como obvias que son el problema, ¿no? Entonces, pues nos podemos saltar si vemos que la mujer busca un embarazo y tiene una OTB, pues nos podemos saltar mucho de los algoritmos diagnósticos, sobre todo en aquellas mujeres que tienen ciclos regulares, porque pues en ella casi podemos dar por hecho que están ovulando. La endometriosis también es importante un historial clínico, ver si hay el antecedente de dismenorrea y hacer el abordaje. Hay un tema específico también para los estudiantes sobre la endometriosis y hacer un abordaje de preferencia laparoscópico que pudiera ser diagnóstico y terapéutico a la vez. Lo mismo cuando se sospechan algún otro tipo de adherencias. Otros factores que pueden afectar la fertilidad, pues el abuso de drogas, enfermedades sistémicas, por ejemplo, es muy común en nuestro medio pacientes con síndrome antifosfolípidos. Y a lo mejor digo en nuestro medio porque estoy hablando de hospitales de segundo y tercer nivel, o que en el papel son de segundo nivel, pero en la práctica son de tercer nivel. Entonces son pacientes de concentración donde vamos a encontrar este tipo de patologías. A lo mejor en otro tipo de hospitales o en la población general es raro que encontremos una paciente con síndrome antifosfolípido, pero no lo es tan raro en el contexto de una unidad de medicina materno-fetal, por ejemplo, o una unidad de tococirugía de un hospital resolutivo. Entonces son pacientes que para mejorarles un poco el pronóstico es el manejo específico de la patología de base. En este caso, el manejo con aspirina para disminuirles también el riesgo de preeclampsia. Tienen muy alto riesgo de preeclampsia, de acuerdo a la literatura, de 7 a 9 veces más que que el riesgo base. También se maneja con terapia anticoagulante porque pues, sabemos que el síndrome antifosfolípidos es una patología un tanto incongruente, ¿no? Porque es una patología donde vamos a encontrar factores, el anticoagulante lúpico como tal, que es una proteína, como su nombre lo indica, anticoagulante. En las pruebas del laboratorio, los tiempos de coagulación, el TPT va a salir prolongado. Sin embargo, en vivo, en lugar de ocasionar hemorragia, ocasiona trombosis, ¿no? Entonces es importante conocer esto, sobre todo pacientes, y lo manejamos ahí con los referentes de ginecología obstetricia, preeclampsias de inicio temprano. Hay que revisar estas pacientes para descartar síndrome antifosfolípido, sobre todo en aquellas mujeres que tienen algún antecedente de que en algún examen de la coagulación hayan sacado su TPT prolongado. Eso ya es muy orientativo, más si tienen antecedentes de abortos, más si tienen antecedentes de preeclampsia de inicio temprano o el antecedente de haber tenido un embarazo con un recién nacido de bajo peso. O antecedente también puede ser de oligohidramnios. El tabaquismo también se puede considerar como una causa. El uso de ciertos medicamentos y ciertos tóxicos, ¿no? Entonces va a haber medicamentos. Hay que recordar que en obstetricia, y esto es más que nada adoptando la clasificación de la FDA de medicamentos, hay medicamentos de acuerdo a las primeras 4 letras del abecedario, y la letra X se van a clasificar como A, pues aquellos que están demostrado que tienen un beneficio para el embarazo, concretamente vitaminas, ¿no? Hierro y ácido fólico. En el B, aquellos que han demostrado que tal vez ya no son tan seguros como los A, pero va avanzando de acuerdo a la clasificación de la A, B, C y D, llegando a la D, es aquellos donde ya el riesgo supera al beneficio y ya se tendría que ver
cada caso en particular muy específico para ver qué tan necesario y solo a ciertas pacientes se les va a permitir el uso de medicamentos puede ser por ejemplo una enfermedad autoinmune que requiera medicamentos de ese tipo para controlarse, que si no los toma la paciente pues se va a descontrolar. Entonces hay que elegir el peor de dos males: uno, tener una paciente descontrolada, o dos, que tome un medicamento inmunoregulador del tipo D. Pues es preferible esto último, ¿no? Que tener a la paciente descontrolada, y eso sí nos va a ocasionar un problema más severo. Y por lo tanto, finalmente, perdón, los medicamentos clasificados como X, que es la quinta categoría, donde aquí sí hay que descartar que nuestra paciente esté tomando alguno de ellos. Algunos son muy obvios, ¿no? Como el metrotexate o el misoprostol. Obviamente, pues el misoprostol ya es bien conocido el uso que tiene. Entonces son medicamentos definitivamente contraindicados en el embarazo, pues si lo que se quiere es tener un recién nacido vivo y sano. Y también ahí se manejan otro tipo de fármacos como talidomida, aquellos que pueden causar algún tipo de malformación. Tal vez no sean letales en el feto, pero sí pueden asociarse a malformaciones. En cuanto a la historia clínica, bueno, vamos a tener que un abordaje, tiene que ser un abordaje, sobre todo cuando no sabemos, es un abordaje inicial, pues sí debe abarcar muchos puntos, conocer todos sus antecedentes reproductivos, si ha estado embarazada previamente la paciente, si no es así, si lo estuvo, ver cómo le fue en embarazo, le fue en ese embarazo, si tuvo un embarazo a término, si fue pretérmino, cuánto pesó, si se complicó con diabetes, con hipertensión, etcétera. Es como un abordaje obstétrico más enfocado a lo reproductivo. Y si ya tuvo, si es una infertilidad secundaria, pues si ya tuvo un embarazo viable, pues ver qué pasó después, si qué otro problema ha tenido asociado a que la paciente pues no pueda volver a embarazarse, o que se esté embarazando y que esté perdiendo los embarazos antes de que lleguen a la etapa de la viabilidad. El ciclo menstrual es muy importante. Aquellas pacientes que están en amenorrea, oligomenorrea, pues son altamente sospechosas de que no están ovulando. Y por el contrario, aquellas pacientes que tienen ciclos regulares, pues podemos dar por hecho que hay una ovulación normal, ¿no? Que por lo menos es la parte del eje, hipotálamo, hipófisis gonadal, pues está íntegra, ¿no? Y ahí habría que, nos orienta a pensar en otro tipo de cosas: el tipo de infertilidad, cuánto tiempo lleva la mujer tratando de embarazarse, este, obviamente si ha sido con la misma pareja, si hubo cambio de pareja, la frecuencia de las relaciones sexuales, porque pues si no tienen relaciones sexuales frecuentes, es decir, 2 o 3 por semana, no alcanzan ese límite mínimo, pues no podemos hablar estrictamente de que la paciente sea o la pareja sea infértil. Antecedentes médicos y quirúrgicos, si tuvo algún tipo de eh, intervención quirúrgica a nivel abdominopélvico que pudiera haber ocasionado algún problema de adherencias. Vemos en las pacientes que tienen antecedentes de cesáreas, muchas crean adherencias epiplon. A lo mejor la gran mayoría no involucra trompas. Aquí nos vamos a enfocar en aquellas cirugías que involucren trompas de falopio, son las que principalmente nos van a estar ocasionando problemas de infertilidad. Si la paciente está tomando algún medicamento para cualquier cosa, si la paciente es alérgica a algo, qué actividad laboral, hay actividades obviamente laborales de alto riesgo, que utilizan algo que esté expuesta a algún químico o algo que condicione la infertilidad,
el uso de algún tipo de sustancias, además de las que toma, y los antecedentes familiares, es decir, si familiares sobre todo de primer grado ya tuvieron antecedente de haber tenido infertilidad o su fertilidad. La exploración física, bueno, su índice de masa corporal, obviamente en pacientes con obesidad puede haber problemas de ovulación, esto es por un estrogenismo del tejido adiposo, problemas de hiperandrogenismo, como mencionábamos en el síndrome de ovario poliquístico, exploración tiroidea, porque ya vimos que también problemas tiroideos pueden ocasionar problemas de fertilidad, exploración mamaria y exploración abdominopélvica y genital. Estudios básicos, bueno, dentro de los estudios básicos, incluir un perfil hormonal con FSH, LH, estradiol, prolactina y TSH del día 3 al 5 del ciclo. Estas son hormonas cíclicas, es decir, va a depender de la fase del ciclo que tomemos las pruebas, de los niveles para considerarlos patológicos, anormales o normales. Entonces, esto se sugiere que sea del 3 al 5 del ciclo. Obviamente para esta fase el nivel de progesterona va a ser muy bajo, es una hormona de la segunda mitad del ciclo, entonces esa se va a solicitar hasta el día 21. Un perfil androgénico en pacientes con ciclos irregulares, pensándome en síndrome de ovario poliquístico, va a haber algunas que tengan un androgenismo clínicamente evidente, como un hirsutismo o un mucho vello facial. En otras se va a hacer estrictamente laboratorial. El test de clomifeno en mujeres mayores de 35 años o cuando la basal de FSH y estradiol sean anormales. Hay que un estudio inicial para ver la anatomía básica es una ultrasonografía. Un estudio ya un poco más avanzado es una histerosalpingografía, pero se puede solicitar prematuramente si la historia clínica nos orienta a algún problema a nivel uterino, ¿no? Alguna problema anatómico estructural tanto de útero como de trompas, entonces se puede solicitar prematuramente, lo mismo que una laparoscopía o histeroscopía. Si la paciente trae clínica de endometriosis o de alguna otra patología que haya ocasionado un problema de adherencias, como puede ser una infección de foco abdominopélvico, pues podemos optar por la laparoscopía y va a ser esa tanto diagnóstica como terapéutica, es decir, corroboramos el hallazgo y también lo podemos empezar a manejar ahí lisando las adherencias o tratando los focos endometriósicos. También es importante el abordaje del factor masculino. Ya vimos que de acuerdo a la biología va a variar, pero es un porcentaje importante como causa de infertilidad en parejas. Entonces solicitar de base un seminograma y anticuerpos antiespermatozoides. Pruebas diagnósticas de funcionalidad ovárica, pues básicamente la curva temporal basal, biopsia de endometrio, la progesterona plasmática. Aquí nada más mencionar que es el test de clomifeno, bueno, que se da al inicio de los ciclos. Va a variar de acuerdo a la bibliografía, unos sugieren de tal día a tal día, otros es variable, es al principio, los primeros días del ciclo. Y el objetivo es básicamente valorar la reserva ovárica y puede también pues ser una especie es un inductor de la ovulación. Aquí el problema es que si no se sabe utilizar adecuadamente, pues se puede sobreutilizar. Hay mujeres que pues llegan y incluso ya desde el médico general ya les están manejando el Omifin y busca que se embarace. Esto pues no es incorrecto, esto lo debe valorar un especialista porque tiene sus riesgos. Y así como hay el Omifin, hay otros fármacos específicos como inductores de la ovulación y que ya son de competencia del especialista. La curva de temperatura basal básicamente con el fundamento del aumento de la temperatura por el aumento de la progesterona en la segunda fase del ciclo, junto al momento previo de la ovulación empieza a aumentar la temperatura.
Y una biopsia endometrial pues nos puede hablar de si el endometrio se encuentra en fase folicular o fase lútea, sobre todo si la esperamos, si se hace en fase lútea, pues esperamos que tenga ciertas características el endometrio, de no ser así, de no encontrarse en una fase proliferativa, perdón, en una fase secretora, es proliferativa y secretora. Entonces si encontramos fuera de fase, nos puede haber algún problema a nivel hormonal. ¿Sí? No hay ovulación, no entra el endometrio en una fase secretora y por lo tanto, si no hay ovulación, pues no hay embarazo. Y de darse la ovulación, si el endometrio no está adecuado, pues no puede no implantarse el embrión. Y los niveles de progesterona, ya como mencionábamos anteriormente, que es una hormona básica de la segunda mitad del ciclo y debe encontrarse en un nivel, va a haber puntos de corte, obviamente un nivel de progesterona el día 21 demasiado bajo, debajo de 5 pues nos está hablando de que no hubo una ovulación, y de ahí hacia arriba, entre más alto esté, pues más probable de que haya habido ovulación. Y esto pues es más que nada un abordaje general. Al final de cuentas son estudiantes de octavo ciclo. Ahorita el paso o la etapa en la que están en su proceso de formación como profesionales de la salud es de médicos generales. Entonces pues conviene no abordar tanto. Ya si alguno de ustedes quiere ser ginecólogo, va a tener que estudiar todo esto de una manera más profunda, y no se diga si quiere ser biólogo de la reproducción, pues va a volverse un experto de la fisiopatología de cada uno de estos problemas. Aquí lo más importante es que tengan los conceptos y las nociones del abordaje básico de la pareja infértil. El abordaje del factor masculino, bueno, el factor masculino es otro boleto, puede tener muchas causas, es obstrucción de conductos, obesidad, enfermedades crónicas como diabetes, algún otro tipo de problemas a nivel de hormonal, o puede ser estructuralmente el espermatozoide tener algún problema. Hay trastornos que son muy comunes, por el caso del varicocele, que el varicocele como tal, hay que recordar que los testículos permanecen fuera de la parte central del cuerpo, porque para una espermatogénesis adecuada se necesita una temperatura por debajo de la temperatura basal. Entonces, están por fuera. Sin embargo, esa temperatura puede, a pesar de estar colgando en la bolsa escrotal, puede aproximarse a la temperatura central si hay un varicocele, porque puede haber un aumento de flujo de sangre. Y bueno, es una de las causas más clásicas. No todos los pacientes que tienen varicocele tienen problemas de fertilidad. Y y obviamente no todos los hombres con problemas de infertilidad tienen varicocele, pero es una de las causas más frecuentes encontradas y que son susceptibles de manejo por parte de un urólogo. En cuanto al examen de la espermatoscopía, vamos a encontrar que no es necesario que nos reporten que todos los espermatozoides son perfectos, ¿no? Y tienen una movilidad perfecta. Va a haber cierto porcentaje de cada uno de los parámetros que se considere dentro de lo aceptable, y si está dentro de ese porcentaje, pues no se tiene que clasificar como algún problema. Entonces, este es un resultado de una espermatobioscopía. Vamos a encontrar desde la apariencia del semen, el color, el volumen, la licuefacción, la viscosidad, si aglutinó, el nivel de fructuosa, cada uno de estos parámetros. Aquí quiero resaltar lo que tiene que ver con la movilidad, recordar la clasificación de a una movilidad, pues podríamos considerar normal, a B que si avanzan, tiene una movilidad menor pero avanzan, los C son los que permanecen, se mueven pero no avanzan, y los D son los que no se mueven para nada. Entonces hay que determinar el porcentaje de cada uno de ellos. Se considera como motilidad progresiva arriba del 32%, es decir, A y B.
Y hay que ver también que morfológicamente estos espermatozoides pues sean adecuados, que no tengan problemas de cabeza en la pieza intermedia o en la cola. Va a haber un porcentaje de ellos que sí va a haber anormalidad, pero pues debe estar, varía entre un 20 a un 30%, pero si están debajo de ese porcentaje, pues se puede considerar como un hallazgo normal. Obviamente que no haya otros invitados inesperados y no gratos en la espermatoscopía, como pueden ser bacterias o como pueden ser eritrocitos o un aumento en los leucocitos, porque ya nos puede hablar de un problema infeccioso. Y pues bueno, ya fue demasiado larga la exposición. Con esto terminamos y vamos a pasar a las preguntas.